Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Le hemos llamado y ha tenido la generosidad de atendernos unos minutos porque ayer charlábamos, si recordáis, con la presidenta de Sacabat, con nuestra buena amiga Julia Calvet y con Diego Yáñez, presidente de Libertad Sin Ira, y una de las personas, y ya ayer hablábamos de ese acto, que tendrá lugar el próximo viernes día 3, Memoria, Dignidad y Justicia, en memoria de las víctimas del terrorismo, además en un sitio tan emblemático, porque lleva muchísimos años tomado por la izquierda, y por la izquierda además extrema, y la izquierda en muchos casos antisistema, como es el campus de Somosaguas, la Universidad de Políticas o la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y una de las presencias más destacadas en este acto va a ser la de Fernando Savater. ¿Qué van a reivindicar ustedes, don Fernando, el viernes que viene en este acto? Bueno, yo creo que por lo que me han contado los chicos que son los que organizan esto, y yo voy un poco pues por apoyarles y por aportar algo si se puede. Yo creo que una de las cosas que conviene recordar es que en toda esa triste historia del terrorismo en España, todo fue entre jóvenes. Es decir, eran jóvenes la mayoría o todos los que mataban, y fueron jóvenes la mayoría de los que murieron desde el comienzo del terrorismo. De modo que ahora los jóvenes no sepan lo que ocurrió o que tengan una versión sesgada o partidista o simplemente falsa de lo que ocurrió es triste, porque fue un episodio de juventud, de jóvenes contra jóvenes, de un enfrentamiento, digamos, en que unos jóvenes descarriados por una ideología criminal se enfrentaron a otros jóvenes que estaban cumpliendo pues en las fuerzas del orden o en partidos políticos constitucionales. Sí, yo creo que recordar eso es algo conveniente. No, los jóvenes no pueden desentenderse, no son cosas de los mayores que se hicieron. No, esto es algo que deben comprender y deben ellos tomar en consideración, ¿no? Está claro. Don Fernando Savater, estamos en un momento, y todas nuestras entrevistas con distintas personalidades en los últimos días, desgraciadamente, ¿no?, en los últimos meses, giran en torno a lo mismo. Estamos en un momento especialmente delicado, esa impresión nos da a muchos, en la vida de España, con un deterioro en el clima político, social, institucional y, por supuesto, económico, sin precedentes, probablemente en buena medida porque estamos mal gobernados. Tenemos un gobierno que, en opinión de algunos, entre los que me cuento, pues tiene varios problemas, no siendo el menor de los cuales su sectarismo a la hora de legislar contra buena parte o la otra mitad de los españoles, por simplificar, pero también por su idiocia y por su ineptitud legislativa y por su voluntad de crispar y de enfrentar a la sociedad, porque muchos tenemos la sensación de que de eso obtienen rédito político. ¿Es tan grave la situación de España, señor Savater? Es verdaderamente una de las cosas lamentables que tiene este gobierno prácticamente desde la moción de censura a través de la cual llegó al poder, es que su ideología está fundamentalmente basada en decir: nosotros no somos la derecha, somos los que evitamos que gobierne la derecha, somos los que no tenemos nada que ver con la derecha, tenemos que ver con los comunistas o neocomunistas bolivarianos, tenemos que ver con los herederos políticos de ETA, tenemos que ver con los separatistas catalanes, pero no tenemos nada que ver con la derecha. La derecha es lo único con lo que no tenemos nada que ver. Tenemos que ver con lo peor de la política en España, pero no tenemos que ver con un partido que es el segundo o quizá el primero mayoritario en votos de los españoles. Entonces, claro, esto ha traído pues unas consecuencias, yo creo, muy lamentables. O sea, sobre todo hay una serie de leyes, empezando por digamos, esa ley de violencia de género que ya creaba una disparidad, una penalidad distinta para hombres y para mujeres, y a partir de ahí, pues una serie de leyes como la de memoria democrática, como la ley trans, como la ley del solo si es sí, que ya ha traído las consecuencias que todos hemos visto. En fin, ahora la ley del bienestar animal,
vamos a ver si por lo menos los animales están bien. Yo creo que los animales están contentos con este gobierno, pero lo cual no quiere decir que todos los que estén contentos sean animales, pero vamos, por lo menos los animales van a estar contentos. Y bueno, entonces, claro, esas son leyes que además preocupan particularmente porque van a continuar ahí, aunque lográsemos en una mayoría de españoles desalojar a Sánchez y a su cuadrilla del gobierno, pero claro, las leyes van a continuar. Sí, se prometen, yo no digo que no lo vaya a hacer o que no lo piense hacer, Feijóo, si llega a la presidencia del gobierno, derogar esas leyes. Pero claro, tampoco es tan fácil, tampoco se derogan esas cosas de un día para otro. Y en fin, o sea, yo creo que es una situación preocupante a la cual, además, ahora ya, pues, en último término, se une esta especie de cuestión pintoresca del Tito Berni, de los putiferios y todo esto, que ya es un poco, pues, como la traca final, como la cosa ya humorística que viene al final de lo trágico. Después de lo trágico viene lo humorístico, ¿no? Es caricaturesco, si no fuera, siempre recurro a la misma frase, es todo una farsa, si no fuera porque en realidad y lamentablemente es una tragedia. ¿Aprecia usted a buena parte, nunca se puede decir a la totalidad de la sociedad española, con el suficiente sentido patriótico como para despertar y poner fin, en el único cauce que pone el sistema, para poner fin a estas cosas, que es en las urnas? Porque quiera o no quiera el figura, pues dentro de 10 meses, 9,5, 10,5, 11 como mucho, en función de la gradación exacta, y el último día del plazo legal que le permita la ley, tendremos que pasar por las urnas. ¿Cree usted realmente que hay una voluntad fuerte y mayoritaria de cambio en la sociedad española? ¿Lo percibe usted, don Fernando, desde su experiencia? Yo quiero pensar que sí, o sea, es un wishful thinking, como dicen los anglosajones. Yo quiero pensar que sí. Yo creo pensar que desde mayo, desde las previas autonómicas, municipales, etcétera, desde esas elecciones, yo creo que se empezará a ver un cambio radical, por decirlo así, un castigo electoral a los que han gobernado últimamente de una manera tan catastrófica. Y yo creo que cuando lleguen las generales, pues ahí se verá rotundamente el fracaso de esta propuesta política, el fracaso ideológico, ¿no? Yo no diría solo el fracaso práctico, que eso se está viendo, el fracaso administrativo, que está en todas partes, sino el fracaso ideológico, ¿no? Pero en fin, yo quiero pensar que a lo mejor me equivoco y desgraciadamente, no sé, yo ya después de haber visto a 4 millones de españoles votando Podemos, ya creo que este país puede pasar cualquier cosa mala. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, y no le voy a cansar mucho, don Fernando, es complicado con los instrumentos legales que tenemos. Veníamos de hablar antes de la ley electoral, de la urgente y necesaria reforma. Yo llevo 20 años, vamos, no soy el único, si yo no soy nadie, soy, como digo yo siempre, con perdón de la expresión, yo soy un desgraciado, un periodista más, pero que le parece extraño y contra natura el hecho de que formaciones políticas que se presentan por un pequeño y reducido número de provincias en España, con 500, 600.000 votos los que sean, tengan 10, 12, 13 escaños en la carrera de San Jerónimo, y formaciones políticas. Yo me hice 2 campañas con Julián Guita, 2 campañas electorales cuando era un poquito más joven, y Izquierda Unida, y después otra con Llamazares, tenía pues 1,5 millones, 1.600.000, 1.700.000 votos y tenía 5, 6, 7 escaños. Esto es una irregularidad, en mi opinión. No sé si la culpa es de la ley DONT o de la circunscripción provincial, que es anacrónica. Y segundo, hay muchas voces, no le voy a pedir tampoco que se meta si no quiere grandes honduras, que les extraña mucho que fuerzas abiertamente separatistas o fuerzas que abiertamente abogan contra el sistema y contra España, contra el Estado español, sí tengan representación institucional. Y mientras ese cáncer, en mi opinión, don Fernando, no se erradique, por mucha voluntad que tenga la sociedad, es como si estuviéramos un poco con una mano atada atrás. Bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Es decir, yo recuerdo de cuando he estado más involucrado políticamente, que fue cuando lanzamos UPyD, que a mí me sigue pareciendo la mejor oferta política, digamos, que se ha hecho en este país. Lo era.
desgraciadamente no encontró empezó muy bien, pero luego no encontró el apoyo suficiente, y eso que fuimos los primeros en denunciar casos de corrupción y, en fin, la necesidad de que un pensamiento progresista no se confundiera con un pensamiento disgregador del país, estas cosas. Bueno, y ahí efectivamente se vio que nosotros, con muchos más votos, por ejemplo, no sé, que el PNV, teníamos muchos menos representantes en el Parlamento, etcétera. Y eso me parece efectivamente grave. Yo no sé lo que hay que hacer con la ley electoral. Reconozco, he hablado con amigos, me han dicho, bueno, es que las variaciones y se quita lo de la ley 2, pero hay otras cosas que también, bueno, son peligrosas. No sé cuál es la perfecta ley electoral, pero desde luego esta es muy patentemente falsea mucho los resultados. O sea, yo no creo que en este momento lo que hay verdaderamente en el Parlamento representado sea el mejor retrato de la sociedad española. O sea, no creo que las fuerzas separatistas, las fuerzas ultramontanas de izquierda, etcétera, representadas en el Parlamento, tengan verdaderamente en la sociedad española el peso y la amplitud que parece a través de lo que se ve en el Parlamento. Yo creo que el Parlamento está deformado respecto a lo que la sociedad española es, pero bueno, esa es mi opinión. Por eso me gustaría que unas elecciones de ahora corrigieran esa deformación, porque evidentemente, bueno, hay fuerzas con todos los países, minoritarias, lo que llaman los ingleses el lunatic fringe, ¿no? La franja lunática que existe, pero que existe siempre, pues eso, como una cuestión minoritaria, marginal, etcétera. Bueno, que eso esté en el Parlamento, en una pequeña representación, bueno, pues ahí están, es una cosa más o menos pintoresca. Ahora que se conviertan en el centro de la gobernabilidad del país y los que imponen al gobierno lo que debe hacer o no debe hacer para complacerles, porque si no ellos retiran su apoyo, eso es lo que me parece grave. Está claro, no le canso más, don Fernando. Hemos hablado de aspectos muy generales. Voy a terminar con una que es muy concreta, concretando un poco. Es regenerable, digo, como parte importante para esta regeneración de España y de la sociedad española y de las instituciones, que al final es lo de todos. Bueno, pues el partido que de momento gobierna, que probablemente en 10 meses deje de hacerlo, probablemente a la luz de la demoscopia, creo, por ideología, por supuesto, pero por en qué han degenerado esas siglas, que es uno de los grandes cánceres del sistema. Veo muchas voces, desde dentro incluso, o desde la simpatía a esas siglas, o mejor dicho, a esa ideología que siguen considerando vigente, que ven viable una regeneración del Partido Socialista. Algunos la vemos francamente complicada. La regeneración de España pasaría necesariamente porque ese partido se le diera la vuelta, se diera la vuelta entre ellos y pudiera surgir un partido socialista, pues no lo sé, que sí que respetara unos valores que en el día de hoy a buena parte de los españoles, incluso a parte de sus votantes, de sus cargos públicos, me consta, aunque no lo digan en público, ha perdido sus esencias patrióticas, su sentido del Estado, su voluntad de la justicia social. Hace unas semanas leía yo una carta en algún periódico de un exministro socialista como Jordi Sevilla diciendo el socialismo había venido para mejorar la vida de los españoles. Y resulta que en los últimos años es todo lo contrario. ¿Cabe alguna esperanza de que ese partido se regenere? Porque hay muchos millones de personas que llueva, truene o agua sol le siguen votando. Hombre, yo creo que sí, que hay esperanza. Yo conozco socialistas, no, incluso antes de los de toda la vida, digamos, conozco también otros socialistas más jóvenes, etcétera. Y yo creo que hay una posibilidad, evidentemente, de regeneración. ¿Qué ganaríamos pensando que no hay manera de regenerarlo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que evidentemente es difícil. Es difícil porque además tiene que pasar primero por una temporadita de vacaciones en el rincón de pensar para que se den cuenta de los disparates identitarios, etcétera, que han apoyado. O sea, lo que no puede ser es que el socialismo siga unido a las causas estas identitarias, fragmentadoras, etcétera, como está ahora. Ni es posible aquí, ni es posible en Francia, ni es posible en ninguna parte. O sea, no es solamente una cosa en España. Lo que pasa es que, claro, las tendencias que en otros sitios se ven apuntar, en España ya están gobernando y hemos visto
a dónde llevan. Entonces yo espero que en el tiempo, probablemente los más viejos ni siquiera lo veamos, pero yo creo que con el tiempo el Partido Socialista volverá a tener un rostro patriótico, aceptable, progresista en el sentido auténtico del término. Yo creo que sí, no ganaríamos nada diciendo que no. Ahora, desde luego, no es una cosa inmediata y es algo que tiene que pasar por una severa purga de lo que hay ahora. Está claro y no puede ser más acertado el diagnóstico. Fernando Savater, escritor, recordamos antes de despedirle, ponme otra vez, Omar, cuando puedas, el cartel próximo viernes 3 de marzo a las 6 de la tarde, la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Memoria, Dignidad y Justicia, organizado pues por organizaciones como Sacabat, de nuestra amiga Julia Calvet, Libertad Sin Ira, de Diego Yáñez. Ojalá estos chicos jóvenes pues le inyecten savia nueva y patriótica y sentido de Estado a una España que lamentablemente se descompone, con personalidades tan relevantes como Fernando Savater, filósofo y escritor, Carlos Casadevante, catedrático y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Ladrón de Guevara, abogada y escritora, y con los testimonios de mis queridas amigas Marimar Blanco y Ana Velasco. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido, asesinado vilmente por la banda terrorista ETA, y Ana Velasco, hija de Ana María Vidal Abarca, y cuyo padre también fue asesinado por estas alimañas, por estas sanguijuelas terroristas, y Conchita Martín, viernes 3 de marzo a las 6 de la tarde. Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas, campus de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid, en conmemoración a las víctimas de ETA. Memoria, dignidad y justicia. Fernando Savater, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos de corazón y ha sido altamente interesante nuestra conversación con usted. Le envío un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros.